Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, ¿y usted? Muy bien. ¿Qué tal sus vacaciones? ¿Qué hicieron? Descansar mucho. Ah, qué bueno, Dana. Muy bien, que hayan descansado. Y si salieron a la playa, espero que se hayan cuidado, ¿no? ¿Cómo les fue en la plática sobre las vacunas? Bien, estuvo muy interesante, la verdad. Ok. Después de esta plática que tuvieron sobre las vacunas, ¿se van a vacunar? Es la pregunta. Sí. Aileen dice que sí. ¿Alguna vacuna que quieran ustedes, después de que les platicaron cuáles eran los ingredientes que tenía cada una de la vacuna y prácticamente la tecnología que se utiliza para hacerlas? ¿Cuál creen ustedes que o piensan o tienen alguna candidata para vacunar? ¿O va a ser la que les toque? Que muy seguramente nos va a tocar la de Pfizer, ¿no? Que es la que se está produciendo más. Pues yo creo que con que nos vacunen a la que sea. Igual y todos te quitan el riesgo de sufrir un cuadro grave, así que Ajá, exacto, ¿no? Tratamos de evitar pues que tengamos una fuerte infección, ¿no? Por parte del virus. Está bien. Me da mucho gusto que estén participando en la vacunación para las personas de mayor edad, ¿no? He visto que por ahí algunos exalumnos y alumnos están participando en la universidad, ¿no? Eso les ayuda mucho, ¿no? Porque, pues, más que nada para acercarse a las personas, tengan un mejor contacto, ¿no? Con las personas. Acuérdense que ustedes van a ser médicos veterinarios y siempre van a estar en contacto con las personas, ¿no? Además, obviamente, de los animales, ¿no? Ok. Ok. Entonces, ¿en qué nos quedamos la última vez que platicamos? ¿Alguien se acuerda? Diana, desinfección. Ajá. Ok, muy bien. Sí, nos quedamos en la desinfección, ¿no? Aunque no es considerado como un método de filtración, pero sí es considerado como un método de eliminación de patógenos, ¿no? Por eso lo incluí dentro del tema de filtración. Les voy a compartir la pantalla. Ok, para empezar la clase, ¿no? Ustedes me dicen si se ve ya la pantalla. Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos en la desinfección. La desinfección en la acuicultura la utilizamos nosotros para eliminar prácticamente las bacterias, los virus o cualquier agente patógeno
que pueda interferir en la salud de los organismos que estamos cultivando. Estos pueden ser microorganismos como microalgas o organismos superiores como son peces, como son crustáceos o como son bivalvos, ¿no? Regularmente utilizamos nosotros la desinfección una vez que se lleva a cabo la filtración del agua, ya que esta puede ser, acuérdense, de tipo mecánica, como los filtros de arena o los filtros biológicos, ¿no? Que nos ayuda a nosotros a retener todas esas partículas en suspensión que se encuentran en el agua que estamos extrayendo tanto del medio como de algún depósito que tengamos, ¿no? La desinfección nosotros la podemos llevar a cabo con métodos físicos, como lo que es el método de ultravioleta o el calor también, o químicos que podemos utilizar el cloro, que es el agente químico más utilizado en la acuacultura, y otra técnica que se llama ozono, que prácticamente es inyectar ozono, partículas de ozono a nuestro cuerpo de agua y con la misma acción se van eliminando los organismos, ¿no? Todos los organismos vivos. Pero para que esto se lleve a cabo de una forma más eficiente, la desinfección debe de ser capaz de destruir el 99.9% de todos los microorganismos que están contenidos dentro del agua, ¿no? Se debe eliminar la mayor cantidad posible de estos microorganismos porque nosotros si estos organismos son patógenos o no son patógenos, ¿no? Nuestro objetivo es eliminarlos. Lo que son organismos como las bacterias, acuérdense que se pueden multiplicar rápidamente dentro de un medio, ¿no? Este medio, si tiene las condiciones óptimas, si tenemos solamente una célula de alguna bacteria, en cuestiones de horas vamos a tener pues miles, ¿no? Acuérdense que los microorganismos como las bacterias se multiplican por división binaria, ¿no? Entonces, de una célula vamos a tener dos, de 2 a 4 y así exponencialmente, ¿no? Entonces, si nosotros nos queda por ahí algunas células de algún microorganismo en el agua, en cuestiones de hora vamos a tener otra vez, ¿no? Pues un foco infeccioso. Es importante también actuar en un corto periodo de tiempo, ¿no? Llevar a cabo la desinfección rápidamente una vez que filtramos el agua. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos mucho tiempo, una vez que se filtre el agua, desinfectarla, es posible que los microorganismos crezcan nuevamente, ¿no? Acuérdense que los filtros mecánicos no son al 100% eficientes, ¿no? Y por eso también utilizamos la desinfección. Acuérdense que la desinfección debe de ser pues inocua, ¿no? No debe tener efectos perjudiciales en los animales que nosotros pues, estamos cultivando, ¿no? Por ejemplo, el cloro sí es tóxico para los microorganismos, pero eliminamos el cloro antes de pasar a los microorganismos al agua, ¿no? Hay dos métodos para eliminación del cloro dentro del agua. Una es la aireación constante, se deja por mínimo 2 a 3 horas aireación constante dentro de la columna de agua o dentro del tanque, y eso ayuda a que el cloro sea expulsado a través de las burbujas como gas. Otra es utilizar una sal llamada tiosulfato de sodio, que lo que hace es eliminar el agente del cloro dentro del agua, ¿no? Y como es una sal, no afecta la composición del agua marina. Debe de ser fácil de manipular y almacenar, ¿no? El agua desinfectada. También es importante determinar su concentración en el agua rápidamente, ¿no?
de ser posible automáticamente, ¿no? En la cuestión de cloro, por ejemplo, utilizamos un agente químico que nos permite a nosotros detectar la cantidad de cloro que tenemos dentro del agua, ¿no? Este químico es un agente colorante. Una vez que nosotros lo agregamos una pequeña gota dentro del agua, cambia a un color amarillo marrón. Si hay este cambio de coloración en el agua, significa que tenemos una concentración elevada de cloro en el agua. Si agregamos este agente colorante y no hay tinción, significa que está por debajo del estándar, ¿no? Ya podemos decir que el agua está limpia. Bueno, esas son algunas otras consideraciones que tenemos bueno, esto ya lo vimos. Ok. Esas son las consideraciones que hay que tener en cuenta para un agente que nos permite desinfectar el agua, ¿no? Es importante destacar también que hay que utilizar agentes que que estén bajo la clasificación de las organizaciones o de las dependencias del gobierno que regulan en este caso, las granjas acuícolas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Baja California Sur, pues es Sanidad Acuícola es Senacica, perdón, a través de Sanidad Acuícola, ¿no? Los agentes que ellos han publicado son los que nosotros podemos utilizar dentro de nuestra granja, ¿no? Que es el cloro y que es el ozono. Son los dos únicos agentes que podemos utilizar nosotros para la desinfección de tipo químico, ¿no? Pero, ¿cómo utilizamos nosotros lo que es el UV o los rayos ultravioleta? Regularmente este tipo de sistemas de desinfección de agua lo utilizamos en cultivos muy específicos, donde requerimos que eliminar una enorme cantidad de agentes dentro del agua. Y regularmente lo vamos a encontrar nosotros en las tomas de agua o donde pasa el agua que van a ir directamente a los cultivos. Se utiliza mucho para los cultivos de microalgas porque requerimos que el agua esté 100% limpia, ¿no? Para poder nosotros cultivar los microorganismos. Regularmente lo utilizamos nosotros también en las cuestiones de peces, en las salas de incubación o en la sala o en el área de alevines, ¿no? Una vez que eclosionan de los huevos. Regularmente para desinfectar agua clara. Acuérdense que, bueno, hay diferentes tipos hay diferentes metodologías para lo que es el cultivo de peces. Una de ellas, como comentario, ¿no? Una de ellas es el agua verde. Es un agua que lleva una gran cantidad de microalgas, de hecho a veces también llevan una gran cantidad de bacterias, agentes que son pues probióticos para los organismos y toman un color de verde a café. Para este tipo de aguas no se requiere el ultravioleta porque eliminaría todos los microorganismos, ¿no? Solamente lo utilizamos para aguas claras, ¿no? Aguas que no llevan este tipo de metodologías. Estos son aplicables en aguas con pocas cargas de materia en suspensión, regularmente agua donde ya se filtró y bajo contenido de hierro. El efecto destructivo del rayo ultravioleta sobre las bacterias, hongos, virus y otros pequeños organismos que están en una longitud de onda, ¿no? Son los que van a morir. Regularmente son efectivas a los 2600 en el rango de este tipo de luz, ¿no?
tenemos diferentes tipos de sistemas ultravioletas, ¿no? Lo que son más comunes son los que nosotros utilizamos, que son los sistemas suspendidos, que son lámparas que se encuentran en sentido perpendicular al flujo de agua que pasa por debajo de ellos, ¿no? Es una lámpara alargada. Tenemos la lámpara, ¿no? Ahí está, va a irradiar lo que es la luz. Y en la parte de abajo tenemos la tubería donde va a pasar el agua, ¿no? De esa forma nos permite a nosotros estar pues eliminando todas las partículas de microorganismos que pasen a través del flujo de agua, ¿no? Regularmente el flujo de agua en la tubería, en esta parte de la tubería, es un poquito más lenta, ¿no? No lleva mucha presión el agua, pero debe llevar cierta presión para permitir el flujo constante, ¿no? Del agua. Al minimizar la distancia de la superficie del agua a las lámparas se incrementa la densidad, ¿no? Si estas están muy cercanas a la superficie del agua, puede ser dos cosas, ¿no? Puede ser de esta forma, que es una tubería transparente, ¿no? Donde va a ir, pasar el agua, o puede ser a través también de un canal, ¿no? El canal, acuérdense que es una parte que va a estar descubierta y en la parte de arriba vamos a tener la lámpara, ¿no? También es importante porque el agua puede llegar a salpicar la lámpara y se puede llegar a fundir, ¿no? Este tipo casi ya no se utiliza más esta, ¿no? Que lleva una tubería transparente que va a permitir la entrada de la luz ultravioleta al agua. Los principales parámetros que se utilizan para diseñar este tipo de sistema es la profundidad del agua, eso significa el tamaño de la tubería, la calidad del agua, la distancia de la lámpara al agua, el espacio de las lámparas y la razón de flujo del agua, ¿no? Del sistema. ¿Qué tanta presión va a tener el agua, no? Se recomienda una presión media. No debe ser tampoco muy rápida porque acuérdense que el agua lleva a cabo un proceso de refracción de la luz, ¿no? La luz incide sobre el agua, pero esta no pasa directamente, ¿no? Sino se va a refractar. Por eso la presión debe ser una presión media, ¿no? No debe ser mucha presión tampoco. Regularmente esos sistemas pueden llevar a cabo la desinfección en aguas que llevan una turbidez de 240 partes por mil, ¿no? Realmente, pues, es un agua prácticamente transparente, ¿no? 240 partes por mil es muy pequeño, ¿no? Es una turbidez muy, muy clara. Realmente no es algo muy turbio. Estos sistemas los van a ustedes a encontrar regularmente en las casetas de filtración de las unidades y siempre van a estar cercanas a lo que es el filtro de arena. El filtro de arena, acuérdense ustedes que va a pasar el agua a través de esta composición de arena. En esa parte del filtro mecánico, la presión va a disminuir y la presión de salida de agua del filtro de arena es menor que la de entrada, ¿no? Después de ahí se pueden utilizar las lámparas de UV, ¿no? Y regularmente así se utiliza. Y de esta forma sería un sistema de rayos ultravioletas, ¿no? De tipo suspendido. Esta va a ser la cámara de las lámparas, esta de aquí, ¿no? Lo amarillo son las lámparas, el agua va a pasar a través de ellos y se va a ir, pues, desinfectando lo que es el agua, ¿no? En este tipo de sistemas, las lámparas están en contacto con el agua y van a ir pasando a través de las cámaras, ¿no? Hasta salir.
Ese tipo de sistemas son poco utilizados, la verdad. Ahorita lo que se hace es que las lámparas estén separadas de lo que es el flujo del agua, ¿no? Como les comentaba, ahora es una lámpara y va a haber una tubería de plástico transparente, ¿no? Donde va a pasar el agua, pero van a pasar los rayos, ¿no? A través de ella. Esas son las que vamos nosotros a encontrar, por ejemplo, en la unidad de Pichilingue, en el CIPNOR, en todos esos lugares donde requieren desinfectar el agua de este tipo, ¿no? Este tipo ya no. ¿Por qué? Porque el mantenimiento para este tipo de sistemas es un poquito más laborioso, ¿no? Porque se tiene que quitar todo el sistema para hacer el cambio de alguna de las lámparas cuando se funde, ¿no? También se ha descrito que las lámparas tienen un tiempo de vida más corto, ¿no? En estos tipos de sistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua está totalmente en contacto con las lámparas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No de mi parte, profe. Este sistema de UV es pues muy parecido a lo que se utilizan para esterilizar algún tipo de material en alguna, pues una mini cámara, ¿no? De los rayos ultravioleta. No es muy bueno, sí, eliminar la mayoría de los microorganismos que contienen material genético, ¿no? Y esto es la forma en la que funciona los rayos ultravioletas, ¿no? La luz incide sobre los microorganismos, la radiación daña lo que es los puentes que hay entre el material genético, los puentes de fósforo, en la unión de los aminoácidos, guanina, citosina, timina, adenina, y al romperlos hay un daño en el código genético, ¿no? Una vez que se produce este daño, los microorganismos ya no se pueden reproducir. Es la forma en la que prácticamente pues trabaja este tipo de sistemas de desinfección, ¿no? La longitud de onda en las que trabaja el rayo ultravioleta pues son entre los 200 y los 300 y los 400 nanómetros en lo que es el espectro de luz, ¿no? Y prácticamente es lo que hacen los rayos ultravioleta, ¿no? Las personas no debemos estar expuestos a esta luz porque también daña nuestras células. Acuérdense que nuestras células también tienen pues un código genético, bueno, tenemos material genético, ¿no? Y nos puede llegar a afectar. Más, por ejemplo, a los varones, porque, bueno, no deben de estar expuestos, ¿no? A estos rayos ultravioletas, porque pueden generar mutaciones en los espermatozoides, ¿no? Por eso en algunos laboratorios que utilizan esos tipos de sistemas no se les permite el acceso a los hombres. Tenemos otros tipos de lámparas que estas van sumergidas dentro de lo que son los tanques de reservas de lo que es el agua, ¿no? Estos tampoco ya no son viables, pero pues los voy a mencionar como tales, ¿no? Estos están totalmente sumergidos dentro del agua y prácticamente es lo mismo, ¿no? La luz va a irradiar sobre la columna de agua y va a ir eliminando lo que es los microorganismos que se encuentren dentro del agua. Otra
ya casi no se utiliza este tipo de sistemas porque están dentro del agua, ¿no? Para darles mantenimiento se tienen que retirar del agua, ¿no? Y contaminas el agua, ¿no? También es difícil porque la lámpara está sellada dentro del sistema, ¿no? Y cambiar una lámpara es mucho más difícil. Estos sistemas son muy eficientes porque pueden llegar a desinfectar todo el agua, ¿no? Aquí no hay tanto, pues tanto problema, ¿no? Por el flujo de agua. Aquí, pues prácticamente se está desinfectando toda la columna de agua mientras haya un pequeño flujo dentro de ella, ¿no? Estos sistemas regularmente están hechos de cristal con acero inoxidable, ¿no? Pero ya no los verán, ¿no? En la actividad acuícola. Y son como estos tipos, ¿no? Estos son los dispositivos que van a estar, pues, prácticamente dentro del tanque, ¿no? Sí, pueden ver, están sellados, ¿no? Pero ya prácticamente no los van a ver, ¿no? Van a ver más como este tipo de cajas, ¿no? Y adentro de las cajas van a encontrar las lámparas, ¿no? Lámparas, y por aquí entra el agua y por acá sale. Son los más comunes, ¿no? Bueno, esos son lo que serían los rayos ultravioleta, ¿no? Se deberían siempre utilizar. ¿Por qué? Porque nos ayudan a eliminar la mayoría de los microorganismos que hay en el agua y nos permite que el agua esté muy, muy limpia, ¿no? Para el cultivo de cualquier microorganismo. Lo malo, podríamos decir, de este sistema es que es un poco más lento, ¿no? Estar desinfectando el agua, ¿no? Nos tardaríamos más, por ejemplo, si nosotros queremos cultivar pues, un tanque por ejemplo, de geomembrana de unos 7 metros de diámetro. El volumen de agua es muchísimo, ¿no? Prácticamente tardaríamos un día en llenar ese tanque con agua totalmente estéril, ¿no? A través de un dispositivo de esta forma, ¿no? Sin embargo, es lo más recomendable, ¿no? Utilizar los rayos ultravioleta después del filtro mecánico. Otro de los sistemas de esterilización es el calor. El agua puede ser esterilizada o desinfectada calentando a temperaturas suficientemente altas, ¿no? Y manteniendo esa temperatura por un periodo de tiempo. Así, la mortalidad de las bacterias está en función de la temperatura y del tiempo, ¿no? Que se mantenga. Así como algunos otros tipos de microorganismos. Lo malo de este tipo de desinfección, una desventaja, es que el agua en este caso requiere una energía externa, ¿no? Un calor externo para llevarse a cabo. Y el volumen de agua que nosotros podemos esterilizar con calor es muy pequeño. Regularmente nosotros lo utilizamos para desinfectar o esterilizar agua que vamos a utilizar para cultivar, para tener un cultivo muy, muy pequeño, ¿no? Pueden ser matraces de 500 mililitros o hasta 1 litro nada más, ¿no? Porque los dispositivos o los aparatos que nosotros utilizamos para desinfectar el agua a través del calor, pues son muy pequeños en realidad, ¿no? Y pues no permiten que nosotros desinfectamos todo un tanque, por ejemplo, de algún cultivo de microorganismos. Y elevaríamos el costo, ¿no? De la esterilización. Sin embargo, la esterilización por calor lo utilizamos mucho también para esterilizar material, ¿no? Por ejemplo, en veterinaria se utiliza para desinfectar el material de cirugía, por ejemplo, ¿no? Al igual que en la medicina humana, ¿no?
lo utilizamos para esterilizar el material que utilizamos. Bueno, que se utiliza, por ejemplo, en las operaciones. Y se utilizan estos tipos, estos sistemas. ¿Alguien los conoce? ¿Alguien sabe qué son estos aparatos? El de la derecha es un autoclave. Ok, sí. En realidad, los dos son autoclaves, ¿no? Esta es una autoclave un poco más grande. Esta es nosotros le decimos vaporeras, ¿no? Porque es la forma de una vaporera. Son un poquito más pequeñas, pero es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Esto se retira y se coloca el material dentro del sistema, ¿no? Es pues parecido. Este tipo son más grandes. Estas las van a encontrar ustedes, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? Muy común que encontremos en los hospitales. Estas las van a encontrar en algún laboratorio pequeño, un laboratorio que apenas está empezando, porque su costo es menor. En la universidad, ustedes deben de haber visto estos en microbiología, en el laboratorio de microbiología de la universidad. Que es un poquito más pequeña, que podemos esterilizar, pues, utilizamos para esterilizar medios de cultivo en matraces de 250 mililitros más o menos, ¿no? Más pequeñito. O algún tipo de material para cirugía también lo utilizamos. O para hacer disecciones también. O para cualquier otra cosa que uno quiera desinfectar, ¿no? La autoclave. De hecho, también deberían de tener, en las veterinarias, deberían de tener autoclaves, ¿no? Les comentaba que otro sistema que utilizamos para la desinfección es el ozono, o con sus siglas O3, ¿no? Que son 3 moléculas de oxígeno unidas. Este ha sido conocido como un agente purificador desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde 1782. El ozono es una molécula triatómica de oxígeno, o sea, 3 moléculas de oxígeno, que se obtiene al hacer pasar aire o oxígeno entre dos electrodos sometidos a una fuerte diferencia de potencia, ¿no? A una fuerte diferencia de voltaje, ¿no? Una vez disuelto en el agua, reacciona con la materia orgánica oxidándola rápidamente, ¿no? A través de un proceso llamado ozonización. La efectividad del ozono está en función al tiempo de contacto, la dosis, la temperatura, el pH y la materia orgánica que esté dentro del agua, ¿no? El ozono tiene una afinidad tanto por la materia orgánica como la inorgánica. Por ejemplo, el hierro y el magnesio, ¿no? Concentraciones de 0.1 a 0.5 partes por mil durante 5 a 15 segundos elimina las bacterias, la mayor parte de las esporas, del plancton, de larvas de insectos, crustáceos y larvas de peces. Es súper eficiente el ozono. Este tipo de sistemas de desinfección se utilizan en las grandes compañías, ¿no? En las grandes granjas que cultivan más peces, porque son un poco más delicados los peces para el manejo del agua, en países muy desarrollados, ¿no? En la unidad de Pichilingue, la verdad, desconozco si la empresa de Campachi que cultiva peces ahí utiliza este sistema. La unidad de Pichilingue tiene un dispositivo de ozonización, pero se descompuso y ya nunca lo volvieron a arreglar. Ahí está, de hecho ahí está. Era súper eficiente porque lo único que hacíamos lo único que se hacía en ese tiempo era era hacer pasar el agua a través de este aparato, era como si fuera, es como si fuera pues una caja prácticamente donde tenía una entrada de agua y una salida. Y el agua pasaba a través del sistema, tenía estos electrodos que hacían el efecto
en el agua y purificaba el agua, ¿no? La desinfectaba. Sin embargo, este sistema ha sido limitado por problemas de toxicidad del ozono residual. Esto era pues ya hace mucho tiempo, ¿no? Los nuevos sistemas de ozono son más eficientes y no tiene un sistema de captación de residuos del ozono. Por dentro tiene como un sistema, como un filtro que permite retener el ozono residual, ¿no? Y ya no mueren los peces por eso. Esto bueno, fue un gran problema hace un tiempo, pero ya se resolvió, ¿no? Una vez pues que se identificó que los peces se morían por ese ozono residual, si se encontraba en estas concentraciones de 0.01 a 0.06 partes por mil, una vez que descubrieron eso, pues tuvieron que utilizar pues, otra forma de cómo eliminar el ozono residual, ¿no? Regularmente es a través de un filtro y a través de la exposición del agua al medio ambiente, ¿no? Eso permite la evaporación del ozono residual, ¿no? Acuérdense que el oxígeno es una partícula gaseosa que es inestable, ¿no? Y así la podemos eliminar, ¿no? También es necesario que una vez que pase el agua a través de estos sistemas, se tenga un filtro de carbono activado, ¿no? Para mayor seguridad. Y son estos aparatitos. Son estos, ¿no? Por ahí no se ve, pero tiene una entrada y una salida del agua. Así es la que está en la unidad de Pichilingue, nada más que el de allá está todo oxidado, ¿no? Ya no se volvió a utilizar, ya no se reparó más que nada. Y otro de los agentes que utilizamos es el cloro, ¿no? El cloro es de los agentes químicos más utilizados en la acuacultura y en cualquier hospital, ¿no? Nosotros lo utilizamos regularmente pues para limpiar en casa también, ¿no? Ahorita por las cuestiones de la emergencia sanitaria utilizamos mucho el cloro para estar limpiando, ¿no? Este método de desinfección es altamente tóxico, ¿no? Para los organismos acuáticos a muy bajas dosis, la cual a veces resulta un poco riesgoso utilizarlo. Generalmente utilizan gas de cloro o hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio, ¿no? Como fuentes. Nosotros utilizamos hipocloritos, ¿no? O lo que es, en algunas ocasiones se llega a utilizar el gas de cloro. Sin embargo, el gas de cloro es un poco más costoso, ¿no? Regularmente usamos el cloro o la agente que es hipoclorito de sodio. Nosotros utilizamos el cloro como desinfectante en los cultivos, ¿no? Dentro de los sistemas o dentro de las formas de desinfectar el agua es la que es un poco más tardada, que requiere un contacto con el agua durante pues, un tiempo prolongado. Regularmente nosotros en la acuacultura dejamos un día clorando el agua. En la acuacultura, para el uso de cloro en agua marina la cantidad es 1 mililitro de cloro por cada litro de agua, ¿no? Es la concentración mínima requerida para desinfectar el agua. Y regularmente nosotros dejamos el agua clorando todo un día. O sea, si nosotros vamos a requerir, por ejemplo, un tanque de microalga de 400 litros de agua, para poderlo sembrar requerimos desinfectarlo, ¿no? Y colocamos el cloro con mínimo 24 horas de
que esté el cloro dentro del agua, ¿no? Es el requerimiento mínimo. Nosotros regularmente lo eliminamos de una forma combinada. La literatura dice que nosotros podemos eliminar con tiosulfato de sodio o sales ferrosas o por absorción, que es por carbón activado. También pueden utilizarse la aireación para eliminar el cloro. Regularmente nosotros utilizamos tiosulfato de sodio en concentraciones de 0.1 gramo por litro de agua y con aireación. Nosotros colocamos la aireación en el tanque, agregamos la sal de tiosulfato y dejamos alrededor de unos 5 a 15 minutos que se activen las sales. Tomamos una muestra de agua, utilizamos el agente colorante, que en este caso se llama orto, que prácticamente es como pues un colorante que tiene una cierta acidez. Y si nuestra muestra de agua toma un color amarillo, así como yodo, cafezoso, quiere decir que todavía existe cloro dentro del agua, ¿no? Hay que colocar un poquito más de tiosulfato y dejar un tiempo más prolongado con la aireación, ¿no? Si no hay cambio de coloración en el agua, podemos ya utilizarlo, ¿no? Lo más eficiente para nosotros es utilizar el tiosulfato con la aireación, ¿no? Es lo que nos ha servido más para la eliminación del cloro. Y pues prácticamente utilizamos el cloro comercial, que es Cloralex, o este tipo de cloro o hipoclorito que se utiliza para albercas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el cloro para alberca, que es granulado, a veces hay que tener en cuenta la concentración real del cloro granulado. Hay que checar las características de este producto, ¿no? Porque no es lo mismo que el líquido, ¿no? Ahí sí cambia, ¿no? Hay que leer las instrucciones para ver cuántos gramos del hipoclorito hay que disolverlo, ¿no? En cuántos litros de agua, porque ahí sí cambia la concentración, ¿no? Y si no llevamos a cabo pues si no leemos bien lo que es la etiqueta, a veces puede llegar a que nosotros pongamos una enorme cantidad de cloro, una gran concentración dentro del agua, ¿no? Y para eliminar el cloro tardaríamos un poquito más. Por eso es recomendable usar pues en la forma líquida o leer bien la etiqueta, ¿no? Para estar seguros cuántos gramos del hipoclorito se disuelve en qué cantidad de agua. Porque ya nos pasó. No es bueno, pero sí es un poquito más fuerte. Ok. Bueno, ahorita les voy a hablar un poquito sobre el sistema de recirculación, los tipo SRA, que regularmente estos sistemas son sistemas cerrados, ¿no? Donde el agua la estamos reutilizando constantemente. Y cómo están incorporados estos sistemas de filtración en estos sistemas. Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? ¿No? Profe, no, profe. Ok. Bueno, estos sistemas de recirculación en la acuacultura son muy, muy eficientes. Son sistemas que se utilizan constantemente en las empresas que cultivan la mayoría peces.
¿Por qué? Porque requieren una cierta calidad de agua, los peces. En muchos países desarrollados, las cuestiones de la legislación sobre el uso del agua son más, pues son más agresivas, ¿no? Para las empresas. Sí, piden que si van a utilizar el agua, la regresen igual de limpia como la capturaron, ¿no? Por eso optaron en utilizar estos sistemas, ¿no? Estos sistemas donde ellos van a estar reciclando el agua, la van a estar limpiando, van a estar pues manejando realmente todos los parámetros que requieren, en este caso, sus organismos que están cultivando, ¿no? En México, la regulación sobre el agua apenas está tomando como que, apenas le están dando prácticamente, pues la importancia que deberíamos de haber tomado hace mucho tiempo, ¿no? Además de que, por ejemplo, en nuestro estado, el agua dulce, por ejemplo, es muy escasa, ¿no? Por eso se utilizaron, o por eso diseñaron esos sistemas de recirculación. Esta tecnología permite el cultivo de peces a mayor intensidad. El sistema de recirculación de agua es un ambiente totalmente controlado, ¿no? El agua circula a través de su sistema y solamente un pequeño porcentaje es reemplazado diariamente, ¿no? Regularmente es el porcentaje que se evapora o que se pierde durante el proceso. La temperatura, la salinidad, el pH, alcalinidad, la composición química y el oxígeno son monitoreados continuamente, ¿no? Y son controlados. Los residuos sólidos son filtrados y removidos. Se incorpora oxígeno para mantener las concentraciones suficientes para la densidad de los peces que se están cultivando, ¿no? Y por último, el efluente es tratado en biofiltros para la conversión biológica del nitrógeno amoniacal a nitrato. Lo que decíamos anteriormente, ¿no? Este proceso de desnitrificación, ellos lo llevan a cabo a través de un filtro biológico, ¿no? Para mantener el agua, pues, prácticamente limpia, ¿no? En alguna parte de este sistema, nosotros vamos a encontrar, pues, la desinfección del agua, ¿no? Y en estos sistemas utiliza el tipo ozono. Aquí el cloro, por ejemplo, lo utilizan solamente para limpiar para limpiar, por ejemplo, pues la parte de cosecha, la parte de introducción de organismos, pues sí llevan a cabo por una desinfección con cloro, ¿no? Pues sin embargo es un poquito más controlado en estos sistemas. Y pues más o menos así es un sistema RAS, ¿no? En este sistema vamos a tener pues diferentes tanques, podríamos decir, donde va a ir recirculando el agua, ¿no? Acá tenemos nuestros tanques de prácticamente de cultivo, ¿no? Por la parte de abajo vamos a extraer nosotros el agua pues usada que va a pasar a través de diferentes sistemas, ¿no? Un filtro mecánico, un filtro UV y un removedor de algunas partículas, ¿no? Y al final vamos a tener nuestro filtro biológico para eliminar los residuos nitrogenados, ¿no? Y una vez que está totalmente limpio, vamos a regresarlo a nuestro cultivo en ese caso, cultivo de peces, ¿no? Como pueden ver, pues es un sistema que está dividido en áreas y pues cada área va a tener su sistema de filtrado para eliminar ciertas partículas en particular, ¿no? Pues primero, obviamente, las partículas, pues, grandes, ¿no? Después los microorganismos, después el CO2 y al final lo que es el amonio, ¿no? Para regresarlo otra vez al sistema. Antes de pasar a los cultivos, vamos a tener pues un sistema de monitoreo, ¿no? Donde se van a estar monitoreando el pH, la salinidad y todos esos parámetros físico-químicos que requerimos nosotros mantener o estar checando constantemente, ¿no?
En la actualidad hay dispositivos que nos van a permitir estar midiendo estos parámetros y estar nosotros solamente pues monitoreándolo a través de una computadora, ¿no? Esos sistemas de recirculación, más o menos los he visto en Ocean Farm, en el Air Ocean Farm, y aunque no vemos nosotros esta parte, sí la tienen, ¿no? Nada más nosotros miramos los tanques y el software que utilizan para estar monitoreando. El control es tan específico que los encargados reciben las notificaciones del control de los parámetros a través de su celular. De hecho, tienen un sistema, no recuerdo el nombre, donde pues el gerente de ese lugar puede monitorear ciertos parámetros desde su celular, como es la cantidad de oxígeno y la cantidad de agua, ¿no? Que podemos nosotros estar pues monitoreando dentro de los sistemas, ¿no? Este tipo de tecnología realmente sí es un poquito avanzada, pues las tienen regularmente empresas muy grandes, ¿no? Empresas, pues prácticamente donde cultivan pues, miles de toneladas de peces al año. Es recomendable utilizar estos sistemas de recirculación donde hay un déficit de agua o donde hay un aumento de contaminación, ¿no? Cercano a nuestro cuerpo de agua. Cuando hay que tratar el agua, por ejemplo, calentamiento y reciclar representa una disminución del costo energético en el caso de las salas de incubación de alevines, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí podemos utilizar nosotros un sistema de desinfección, pues un poquito más específico, ¿no? Como es calentar el agua. Un sistema de recirculación consiste en los sistemas con los siguientes componentes, ¿no? Una cierta cantidad de depósitos de agua para los peces, una unidad de tratamiento de agua, las bombas, tubería de suministro de agua para su retorno. Y en este caso, pues el corazón del sistema va a ser la unidad de tratamiento de agua, ¿no? Donde vamos a estar pues, reciclando el agua. Y puede ser de esta forma, ¿no? Donde vamos a tener una toma de agua, los tanques con aireación, los tanques de esterilización, los filtros biológicos, los contenedores de las pesas donde estamos cultivándolo y una parte de donde vamos a estar recolectando toda la sedimentación generada en los sistemas de cultivo, ¿no? Ese pues sería prácticamente un esquema sencillo para un sistema SRA, ¿no? Y los sistemas todavía mucho más complejos de recirculación de agua se llama Jessing, ¿no? Que es como el de la fotografía, ¿no? Tenemos los tanques y tienen todo un sistema allá tenemos el sistema de incubación, la tubería, los sistemas de filtración, ¿no? Y aquí tenemos pues unos depósitos de agua. Bueno. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, profe, sí se dio a entender. Ok, como pueden ver, no es algo tan complejo, ¿no? La desinfección es algo, pues prácticamente que lo utilizamos a diario y no solamente la acuacultura, ¿no? Ustedes también, pues llevan a cabo este proceso de desinfección, por ejemplo, con cloro en su casa, ¿no? Limpian con cloro o lo han visto, ¿no? En algunos veterinarias, ¿no? Que utilizan pues agentes químicos para desinfectar las áreas, ¿no? También con calor pueden llegar a desinfectar. Con alcohol también, ¿no? Es muy común que desinfectemos con alcohol, pues, pero pequeñas
pequeñas cosas, ¿no? No, pues desinfectamos grandes equipos, ¿no? Con alcohol, ¿no? No desinfectamos, por ejemplo, las manos o algún bisturí, tijeras, etcétera, ¿no? Esas estrategias para desinfección, pues también se utilizan en la acuacultura, ¿no? Y que son, pues, requeridas, ¿no? Para el manejo de los organismos. Ok, entonces el día de hoy nos quedaremos hasta aquí. Eh, el siguiente tema va a ser los sistemas de aireación, que pues también maneja un sistema de filtración, pero es un poquito diferente, ¿no? Y pues prácticamente es, el día de hoy vamos a terminar de ver esta parte que nos hacía falta, ¿no? Que no terminamos antes de las vacaciones. Bueno, si no tienen dudas, chicos, hasta aquí nos miraríamos el día de mañana a las 11 de la mañana, ¿no? Perfecto, profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Bonito día. Gracias, profe. Gracias, profe.